Era el hombre más rico y arrogante de Lima, hasta que lo internaron en una sala común. Pero lo que no esperaba era que la enfermera más fría del hospital le rompería el corazón, solo para sanarlo por completo. Hola, amigos. Antes de empezar esta increíble historia, comenten desde dónde la compartieron, ¿de acuerdo? Y recuerden darle me gusta y suscribirse al canal. El cielo de Lima, en aquella mañana de lunes particularmente opresiva, exhibía su característico color de panza de burro, un melancólico gris lechoso que parecía presionar la ciudad contra el asfalto húmedo. En el último piso de uno de los rascacielos más imponentes del distrito de San Isidro, el conglomerado Vargas Global latía con la energía controlada del poder y la ambición. En el centro de este universo, en una oficina panorámica que ofrecía una vista casi divina sobre la metrópolis indiferente, reinaba Santiago Vargas. A sus 39 años, era la personificación del éxito en su forma más implacable. Rico hasta el punto de que la fortuna era un concepto abstracto, poseedor de una belleza viril que el tiempo solo había acentuado con rastros de severidad y dotado de un mordaz sarcasmo que usaba como arma y escudo, Santiago había heredado y multiplicado el imperio tecnológico e inversor de su familia con una competencia que intimidaba a sus competidores y agotaba a sus subordinados. Estaba acostumbrado a un mundo que se doblegaba a su voluntad, donde las puertas se abrían con una simple llamada y los deseos se satisfacían incluso antes de expresarlos por completo. Su vida era una sucesión de éxitos empresariales y logros personales fugaces. Las mujeres que se cruzaban en su camino eran como artículos de lujo en una colección rotativa, admiradas por su belleza y descartadas con la misma facilidad cuando se desvanecía el brillo de la novedad. Para Santiago, todo y todos tenían un precio, una función, una fecha de caducidad. La vida, sin embargo, con su a veces cruel ironía, suele recordarles a los más poderosos su fragilidad intrínseca. Fue durante el discurso de clausura de una conferencia internacional de tecnología en Bogotá, ante cientos de admiradores e inversores pendientes de cada palabra, que el universo perfectamente controlado de Santiago Vargas sufrió un colapso repentino y violento. En medio de una explicación sobre inteligencia artificial y mercados emergentes, un dolor agudo y punzante lo golpeó en el lado derecho del abdomen, privándolo de la respiración y la postura. Intentó disimularlo apoyándose discretamente en el atril, pero una oleada de náuseas y sudor frío lo delató. Se tambaleó, con la vista nublada, y se desplomó en el escenario antes de que sus guardias de seguridad pudieran alcanzarlo. El diagnóstico, recibido horas después, ya en suelo peruano, tras un vuelo de emergencia en su jet privado, fue tan banal como aterrador. Apendicitis aguda, complicada con la aparición de una peritonitis. La cirugía se realizó con urgencia en la clínica más exclusiva de Lima, pero una infección posoperatoria inesperada y la sobrepoblación temporal del ala de lujo de la institución debido a un pequeño brote de virus entre la élite de la ciudad, resultaron en una situación impensable para un hombre como él. Sin suites privadas disponibles, sin posibilidad de una habitación aislada con lujos y privilegios, Santiago Vargas fue trasladado, para su total indignación, a una habitación regular en una de las salas generales del Hospital Nacional de Emergencias Grau, uno de los principales hospitales públicos de la capital, con el que la clínica privada tenía un convenio para casos de sobrepoblación. La transición de su pedestal de poder a la dura realidad de una cama de hospital público fue un shock brutal para Santiago. La habitación, aunque limpia, era pequeña e impersonal, y la compartía con un señor mayor que roncaba intermitentemente. El olor a antiséptico se mezclaba con otros olores menos agradables. El sonido de los monitores,
Cardíacos era una banda sonora constante e irritante, y la privacidad era un lujo inexistente. Furioso, humillado y sintiéndose prisionero de su propio cuerpo debilitado, descargó su frustración en la primera figura de autoridad que encontró, un médico joven, de aspecto cansado pero mirada firme, que vino a revisar sus signos vitales. Esto es completamente absurdo, un ultraje. Soy Santiago Vargas, de Vargas Global. Exijo un traslado inmediato a una habitación privada. No me importa el costo, rugió con la voz ronca por el dolor y la indignación. El médico, imperturbable, terminó de anotar la información en su historial médico y lo miró con una calma cautivadora. Señor Vargas, con el debido respeto hacia nosotros y hacia las bacterias que lo infectan, su apéndice inflamado no tiene ni idea de quién es usted ni de cuántas empresas es propietario. Nuestra prioridad es su salud, y en este momento esta es la única cama disponible. Le sugiero que intente descansar. La enfermera de turno estará ahí mismo para administrarle su medicación. Sus palabras, pronunciadas con una calma casi quirúrgica, fueron como una bofetada a su ego inflado, dejándolo aturdido, furioso y por primera vez en mucho tiempo, completamente indefenso. Mientras Santiago lidiaba con su nueva y humillante realidad en otro pasillo del mismo hospital, la silenciosa y metódica rutina de Camila Quispe se desarrollaba como cada noche. A sus 27 años, Camila era una enfermera ejemplar, una profesional cuya competencia y dedicación eran reconocidas por todos, aunque su personalidad discreta e introspectiva la mantenía alejada de los círculos sociales y chismes que impregnaban el ambiente hospitalario. Era puntual, eficiente y poseía una habilidad casi sobrenatural para realizar los procedimientos más delicados con una firmeza y delicadeza que tranquilizaba incluso a los pacientes más ansiosos. Sin embargo, había un rasgo en su personalidad que la distinguía de todas las demás. Jamás sonreía abiertamente. Sus labios a veces se curvaban en un gesto de bondad o comprensión, pero la sonrisa abierta, esa que ilumina el rostro y revela el alma, parecía haber sido exiliada de sus rasgos. Sus compañeros de trabajo, con una mezcla de admiración y un toque de extrañeza, le habían puesto un apodo que la definía a la perfección: La Roca. Era una roca de competencia y fiabilidad, pero también de emociones contenidas, aparentemente inmune al coqueteo, las bromas o cualquier intento de acercamiento más personal. Nadie sabía con certeza el origen de ese muro de seriedad que había construido a su alrededor, y pocos se atrevían a intentar derribarlo. El primer encuentro entre el impaciente magnate y la enigmática enfermera tuvo lugar bajo la fría e impersonal luz de los fluorescentes de la habitación. Camila Quispe entró con su habitual discreción, sus pasos suaves apenas audibles, portando una bandeja con los medicamentos recetados. Santiago, que había pasado las últimas horas dándole vueltas a su ira e impotencia, vio en ella un blanco fácil para su habitual sarcasmo, una forma de desahogar su frustración. Al verla acercarse, le dedicó una sonrisa irónica, con la voz cargada de la arrogancia que lo cubría como una armadura. ¡Por fin! Supongo que eres la jefa de enfermería. Espero que en este establecimiento los directores ejecutivos sean tratados con un poco más de glamour y consideración que los simples mortales. Un trato VIP sería lo mínimo que esperaría dadas las circunstancias. Camila, sin embargo, no reaccionó a su provocación. Sus ojos, de un marrón oscuro y desconcertantemente serenos, apenas se detuvieron en él. Con silenciosa eficiencia, revisó la vía intravenosa. Le midió la presión arterial con gestos precisos y firmes, anotó los datos en la tabla que descansaba a los pies de la cama, cambió la bolsa por una nueva y sin decir una sola palabra se dio la vuelta y salió de la habitación,
cerrando la puerta suavemente tras ella. Su indiferencia, la forma en que su provocación había sido completamente ignorada, como si fuera un objeto inanimado más al que cuidar, dejó a Santiago atónito. Él, acostumbrado a atraer la atención, la admiración o, como mínimo, el miedo de todos a su alrededor, había sido tratado con una neutralidad tan absoluta que resultaba casi insultante. «De acuerdo», murmuró al silencio de la habitación, con una mezcla de irritación y creciente intriga que comenzaba a hervir en su pecho. «Me gusta el desafío. A ver cuánto tarda esta roca en romperse». En los días siguientes, la recuperación de Santiago fue lenta y frustrante, pero su nueva y peculiar obsesión por provocar cualquier tipo de reacción emocional en Camila Quispe se convirtió en su principal pasatiempo. Convirtió la habitación del hospital en un escenario para sus provocaciones, poniendo a prueba los límites de la paciencia e impasibilidad de la enfermera con un arsenal de estrategias que iban desde el encanto calculado hasta el sarcasmo más mordaz. Intentó con chistes ingeniosos, comentarios sobre la ineficacia del sistema de salud pública, elogios irónicos sobre su contagiosa alegría e incluso insinuaciones sobre la posibilidad de contratarla como su enfermera privada por un salario que le cambiaría la vida. Pero nada parecía funcionar. Camila permaneció inmune, una fortaleza de profesionalismo y silencio. Entraba en la habitación a la hora indicada, realizaba sus procedimientos con la misma eficiencia, metódica, respondía a sus preguntas directas sobre el tratamiento con monosílabos precisos, y lo ignoraba por completo cuando intentaba llevar la conversación a un terreno más personal o provocador. Su indiferencia era tan constante, tan inquebrantable, que empezaba a irritar a Santiago, como hacía tiempo que no experimentaba. En una tarde particularmente aburrida, sintiéndose de nuevo invisible a los ojos de aquella enigmática mujer, decidió ser más directo. «Dígame una cosa, enfermera Quispe», dijo con la voz cargada de impaciencia apenas disimulada, mientras ella le ajustaba el suero. «¿Siempre es así? ¿Una estatua de hielo con un uniforme impecable? ¿O simplemente me trata como una bolsa de sueros con una tarjeta de crédito ilimitada? ¿Un objeto para arreglar y desechar?» La pregunta, cargada de una frustración y una sinceridad que él mismo no esperaba, pareció finalmente perforar la armadura de profesionalismo de Camila. Terminó de ajustar la vía, se giró lentamente y por primera vez desde que se conocían, miró a Santiago directamente a los ojos, y lo que vio allí lo sorprendió. No había ira, ni miedo, ni vergüenza. Solo había una profunda serenidad, un cansancio ancestral y una claridad cautivadora. Sus labios, habitualmente apretados en una línea neutra, se movieron suavemente. «Trato a todos mis pacientes como pacientes, señor Vargas», dijo, en voz baja, tranquila, pero con un timbre que no admitía réplica. «Ni más ni menos. La enfermedad nos democratiza a todos, y mi trabajo es cuidar la enfermedad, no el estatus social de quienes la padecen». Era la primera vez que lo miraba a los ojos, la primera vez que se dirigía a él con una frase completa que no fuera estrictamente técnica. Y en ese instante, en ese breve e intenso contacto visual, Santiago sintió algo a lo que no estaba acostumbrado, algo que lo desarmó por completo y lo hizo sentir extrañamente vulnerable. Respeto. Respeto genuino, no por la enfermera eficiente, sino por la mujer fuerte y recta que se había revelado tras ese silencio. La roca, comprendió, no se había quebrado. Simplemente le había mostrado por un breve instante la solidez de sus cimientos. A partir de ese breve pero significativo enfrentamiento, la percepción que Santiago tenía de Camila comenzó a cambiar. Su irritación inicial dio paso a una curiosidad más profunda, a una observación más atenta. Empezó a prestar atención no solo a lo que hacía, sino a cómo lo hacía. Desde su cama de hospital,
convertida en una especie de palco para el teatro de la vida real, empezó a ver a la mujer tras la bata blanca, el alma tras la roca. Observó con creciente admiración cómo cuidaba a los demás pacientes de la sala. Vio el cariño casi filial con el que ajustaba la almohada de un anciano confundido en la cama de al lado, susurrándole palabras de consuelo que parecían calmarlo al instante. Fue testigo de la firmeza cariñosa con la que sostenía la mano de un niño asustado en la sala de pediatría, al que vio a través de la puerta abierta, transformando el miedo a la aguja en un momento de confianza y valentía. Observó, sobre todo, cómo siempre se hacía a un lado, cómo se hacía invisible, cada vez que un médico elogiaba su trabajo en público o cuando la familia de un paciente intentaba agradecerle con un regalo o una palabra amable. No buscaba reconocimiento, no se nutría de elogios. Su satisfacción parecía provenir de una fuente interior, de un sentido del deber y una compasión tan naturales para ella como respirar. Esta nueva perspectiva sobre Camila llevó a Santiago a reflexionar sobre sí mismo, sobre la superficialidad de sus relaciones, sobre cómo siempre había usado su poder y su riqueza como herramientas para conseguir lo que quería, para impresionar, para controlar. Una tarde, sintiéndose particularmente introspectivo, y quizás con la necesidad de una conversación que no fuera sobre sus constantes vitales, intentó, una vez más, romper su silencio, pero esta vez con una honestidad que él mismo no esperaba. «Sabes, Camila, eres diferente a todas las mujeres que he conocido en mi vida», dijo, con una voz desprovista de sarcasmo. «Cada mujer que se cruza en mi camino, tarde o temprano, parece inclinarse ante mi cuenta bancaria, mi apellido, el poder que represento. Es como un ritual predecible y, para ser sincero, bastante aburrido». Camila, que estaba revisando la nota en su historial médico, levantó la vista y lo miró con esa misma serenidad desconcertante. Ella reflexionó un momento antes de responder, y su respuesta, pronunciada con una sencillez y una fuerza abrumadoras, fue como una flecha que atravesó todas las defensas de Santiago, clavándose en lo más profundo de su alma. «He aprendido, señor Vargas, a inclinarme, con todo respeto y reverencia, ante los moribundos, ante el dolor y la fragilidad de la vida humana. No veo razón para inclinarme ante quienes simplemente creen tener derecho a vivir por encima de los demás». Permaneció en absoluto silencio, mientras sus palabras resonaban en su mente, en lugares de su conciencia que ni siquiera sabía que existían. Por primera vez en su vida adulta, quizá por primera vez en toda su vida, alguien no lo había visto como el director ejecutivo, como el millonario, como el apellido Vargas. Alguien lo había visto simplemente como un ser humano. Y esa comprensión, tan simple y a la vez tan profunda, lo dejó completamente desnudo y vulnerable. El muro de cinismo y arrogancia de Santiago, ya sacudido por la cruda honestidad de Camila, comenzó a derrumbarse definitivamente durante una noche larga y difícil. Una complicación inesperada en su recuperación posoperatoria desencadenó una intensa crisis de dolor, un dolor que ni siquiera los analgésicos más potentes parecían capaces de aliviar. Se retorcía en la cama, sudando fríamente, respirando con dificultad, sintiéndose completamente a merced de su propio cuerpo rebelde. Fue Camila quien lo acompañó durante esas interminables horas, con una calma y una competencia que eran a la vez profesionales y profundamente humanas. No se limitó a administrarle la medicación prescrita. Permaneció a su lado, monitorizando sus constantes vitales con atención constante, aplicándole compresas frías en la frente, ajustándolo en la cama para que encontrara alivio y, sobre todo, ofreciéndole su silenciosa y tranquilizadora presencia, que parecía tener un efecto más calmante que cualquier sedante. En medio de espasmos de dolor, en un momento de extrema
vulnerabilidad. Santiago la miró fijamente, con los ojos nublados por el sufrimiento, y una pregunta escapó de sus labios. Una pregunta que provenía de lo más profundo de su alma confundida y recién despertada. Camila, ¿por qué? ¿Por qué me cuidas así, con tanta dedicación? Incluso después de todas mis provocaciones, mi arrogancia, incluso sabiendo que soy el tipo de persona que probablemente no merece este tipo de atención. Camila, que mojaba un paño en una palangana, dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. No era lástima ni juicio, sino una observación serena y profunda. ¿Y quién es usted para decidir si se lo merece o no, señor Vargas?, respondió con suavidad, devolviéndole la arrogancia. ¿De verdad cree que no merece ser cuidado cuando sufre, cuando es frágil? Su pregunta, tan simple y directa, lo golpeó con la fuerza de una epifanía. Él, que siempre se había considerado el juez supremo de todo y de todos, que siempre se había sentido con derecho a tener lo mejor, a exigir lo máximo, ahora se encontraba ante la idea de su propio merecimiento o la falta de él. «Yo no sé», confesó con voz débil, el dolor físico mezclándose con una angustia existencial que nunca antes había sentido. Tal vez antes de conocerte, antes de escuchar tus palabras, habría dicho que sí, que me lo merecía todo. Pero ahora no estoy tan seguro. La honestidad en su respuesta, la admisión de su propia duda, pareció conmover a Camila. Y entonces, por primera vez desde que se conocieron, una sonrisa genuina y abierta iluminó su rostro. No era una sonrisa forzada, ni un gesto de cortesía. Era una sonrisa que brotaba de su interior, que llegaba a sus ojos y los hacía brillar con una luz cálida e inesperada. En ese momento, en medio del dolor y la oscuridad de la habitación del hospital, Santiago Vargas tuvo una certeza absoluta. Deseaba, más que cualquier negocio, más que cualquier logro, volver a ver esa sonrisa, una y otra vez, cueste lo que cueste. Al día siguiente, sin embargo, el frágil puente que parecía haberse construido entre ellos durante la noche de dolor y confesión, se deshizo abruptamente. Santiago se despertó sintiéndose mejor físicamente, pero con una extraña sensación de anticipación, esperando que Camila llegara para el turno de la mañana. Pero no llegó. En su lugar, un joven enfermero, sonriente y hablador, entró en la habitación y se presentó como el responsable de su cuidado ese día. Santiago sintió una punzada de decepción que lo sorprendió. Al principio, pensó que podría ser un simple cambio de horario, una coincidencia, pero cuando llegó la tarde y Camila no apareció, y al día siguiente ocurrió lo mismo, se dio cuenta de que algo andaba mal. La separación fue deliberada. Intentó preguntarle a la joven enfermera por ella, pero solo obtuvo respuestas evasivas. La ausencia de Camila, su silencio reconfortante, su presencia serena, dejaron un vacío en la habitación y en su propio pecho que no supo cómo llenar. Impaciente y con una creciente frustración, finalmente logró interceptar a Camila en un pasillo mientras salía de su turno en otra ala del hospital. «¡Camila, espera!», la llamó con una voz más urgente de lo que pretendía. «¿Por qué desapareciste de mi habitación? ¿Por qué me evitas? ¿Qué hice mal?». Camila se detuvo, visiblemente incómoda con su enfoque directo y las miradas curiosas de otros empleados que pasaban por el pasillo. Lo miró fijamente, con expresión cerrada, de vuelta a la vieja máscara de indiferencia profesional, pero sus ojos no podían ocultar una sombra de tristeza y conflicto. «Señor Vargas, por favor, no complique las cosas», dijo en voz baja y controlada. «Se está recuperando bien y pronto le darán el alta. Mi presencia en su habitación ya no es necesaria. El enfermero Ricardo es un excelente profesional y está perfectamente capacitado para atenderlo». Santiago no quedó satisfecho con la respuesta evasiva. «No me refiero a eso, y usted lo sabe.
Algo pasó entre nosotros esa mañana, una conexión, y ahora huye. Necesito saber por qué. Su insistencia pareció romper su resistencia. Suspiró, un suspiro cansado y resignado. Está confundiendo la gratitud del paciente con la atracción, señor Vargas. Está confundiendo la vulnerabilidad de la enfermedad con un sentimiento que no existe. Y eso no puede pasarme. A mí no. Con eso se dio la vuelta y se alejó rápidamente, dejándolo solo en medio del pasillo, con el corazón pesado y una sensación de pérdida que no entendía, pero que era innegablemente real. La negativa de Camila y sus cortantes palabras sobre confundir gratitud con atracción dejaron a Santiago profundamente conmocionado e intrigado. Sabía, con una certeza que lo aterraba, que lo que sentía por ella no era simple gratitud, era algo más profundo, más complejo, algo que nunca antes había sentido. La forma en que ella lo rechazó, con una determinación casi desesperada, indicaba que había algo más detrás de su actitud, un miedo que él no podía comprender. Decidido a desentrañar este misterio, comenzó a observar y escuchar con más atención lo que sucedía a su alrededor. Usó su influencia, de manera sutil, para hablar con algunos de los empleados más veteranos del hospital, personas que conocían los entretelones y las historias que no constaban en los registros oficiales. Fue a través de una auxiliar de enfermería mayor y compasiva, doña Inés, que finalmente descubrió la verdad. Una verdad que lo llenó de una mezcla de ira, tristeza y una profunda empatía por Camila. Años antes, Camila Quispe, entonces una joven e idealista enfermera recién graduada, había sido víctima de acoso por parte de un paciente adinerado e influyente, un conocido político de la ciudad. El hombre, aprovechándose de su posición y de su vulnerabilidad durante un procedimiento, le había hecho insinuaciones inaceptables. Camila, con su inquebrantable integridad, lo rechazó y denunció el caso a la dirección del hospital. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, fue desacreditada, acusada de provocar la situación y sutilmente amenazada con perder su trabajo si continuaba con el caso. El político, con sus contactos, silenció el escándalo, y Camila, humillada y traumatizada, se vio obligada a aceptar la injusticia para no perder su única fuente de ingresos. Desde entonces, según doña Inés, se había encerrado por completo en sí misma, construyendo un muro infranqueable a su alrededor, especialmente cuando se trataba de pacientes varones, y más aún si eran ricos o poderosos. La revelación fue un duro golpe para Santiago. Finalmente comprendió el origen de la roca, la razón de ese silencio, de esa distancia, de ese miedo a cualquier implicación que pudiera malinterpretarse. Y en lugar de sentirse ofendido por su distancia, sintió una admiración aún mayor por su fuerza y resiliencia y una profunda ira por la injusticia que había sufrido. El descubrimiento del pasado traumático de Camila provocó un cambio fundamental en la actitud de Santiago. Su antigua obsesión por romper su resistencia, por provocarla para obtener una reacción, dio paso a un sentimiento completamente nuevo y desconocido. El deseo de merecer su confianza, sanar sus heridas, demostrar que era diferente. Por primera vez en su vida, no pensaba en conquistar, poseer, ganar. Pensaba en cuidar, respetar, ser digno del afecto de alguien. Dejó de intentar forzar reuniones o conversaciones con ella, entendiendo que necesitaba darle su espacio y tiempo. En cambio, comenzó a cambiarse a sí mismo, de adentro hacia afuera. Empezó a prestar más atención a las personas que lo rodeaban, a ver a los seres humanos detrás de los uniformes y los roles. Empezó a hablar con el personal del hospital, no con la arrogancia de un paciente VIP, sino con genuino interés. Le preguntó al portero por su familia, escuchó las historias de la criada que le trajo el té
Elogió el trabajo del personal de limpieza. Estos pequeños cambios, que para cualquier otra persona podrían parecer triviales, fueron para Santiago Vargas una revolución copernicana en su comportamiento. Los empleados, inicialmente desconfiados, comenzaron a notar la transformación. ¿Ven eso?, susurró un asistente a otro al ver a Santiago ofrecerle un vaso de jugo al anciano portero que llevaba 30 años trabajando en ese hospital y que nunca antes había recibido semejante gesto de amabilidad de un paciente de ese calibre. El director ejecutivo de Vargas Global, el hombre más arrogante de Lima, comportándose como una persona normal, debe ser el efecto de la medicación. Pero no lo era. Era el efecto Camila. Sabiendo que las palabras no serían suficientes para demostrar su cambio y llegar al corazón herido de Camila, Santiago decidió actuar. En sus conversaciones con otros miembros del personal, había notado el cariño especial que ella dedicaba a la sala de pediatría del hospital, un área con escasez crónica de recursos donde los niños enfrentaban enfermedades graves en un entorno triste y hostil. Siempre mencionaba, con un dejo de tristeza en la voz, la falta de juguetes, la precariedad del equipo y la necesidad de un entorno más alegre y humano para los pequeños pacientes. Fue entonces cuando a Santiago se le ocurrió una idea, valiéndose de sus contactos e influencia, pero de forma completamente anónima, organizó una gran donación al hospital, destinada específicamente a la renovación completa de la sala de pediatría. Nuevas cunas y camas de hospital, equipos de monitorización de última generación, juguetes educativos, una ludoteca colorida y bien equipada, e incluso la contratación de arteterapeutas y cuentacuentos para alegrar la vida diaria de los niños. El gesto se atribuyó a un donante anónimo, y nadie, salvo su abogado de confianza, sabía de dónde provenía el dinero. Santiago no quería reconocimiento ni publicidad. Solo quería materializar de alguna manera el cariño y la compasión que había aprendido de Camila. Quería demostrarle, incluso a distancia, que sus palabras y su ejemplo habían resonado en él. Quería que viera que se podía hacer el bien en silencio, sin necesidad de aplausos ni reconocimiento. Un valor que sabía que ella apreciaría profundamente. Finalmente llegó el día del alta de Santiago. Se sentía recuperado físicamente, pero emocionalmente se encontraba en un estado de confusión que no sabía cómo gestionar. La perspectiva de salir de aquel hospital, de no tener ya la excusa de su enfermedad para estar cerca de Camila de alguna manera, lo llenaba de una ansiedad mucho más aterradora que cualquier complicación quirúrgica. Sabía que necesitaba hablar con ella una última vez, que no podía irse sin contarle todo lo que sentía, sin intentar de alguna manera derribar el muro que ella había reconstruido entre ellos. El último día de su hospitalización la esperó pacientemente al final del pasillo, cerca de la salida de su sala, sabiendo que tendría que pasar por allí al terminar su turno. Cuando Camila lo vio, su primera reacción fue apartarse, pero la expresión en el rostro de Santiago, una mezcla de súplica y determinación, la hizo detenerse. «Camila, por favor, un momento», pidió en voz baja pero firme. «¿Te vas mañana, verdad?», preguntó con voz temblorosa, evitando su mirada. «Sí, me voy mañana», confirmó él, dando un paso hacia ella. «Y la verdad, Camila, es que no me quiero ir, no sin antes decirte que lo cambiaste todo para mí. Me hiciste ver el mundo y a mí misma de una forma que no creía posible. Y yo creo que me enamoré de ti, de la increíble mujer que eres, de tu fuerza, de tu bondad, de tu silencio que dice más que 1000 palabras». La declaración de Santiago, tan directa, tan inesperada, tan llena de una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado, impactó a Camila con fuerza. Lo miró fijamente, con los ojos abiertos,
el corazón latiendo desbocado. Una parte de ella quería huir, protegerse, decirse que solo era la gratitud de un paciente necesitado, como había dicho días antes. Pero otra parte, una parte que intentó reprimir con todas sus fuerzas, sintió una inmensa alegría, una esperanza que no se había permitido sentir en mucho tiempo. «Señor Vargas, Santiago», comenzó con voz vacilante, yo también sentí algo, una conexión, y eso me llenó de miedo, un miedo terrible, porque nunca me había permitido sentir eso por nadie, porque el mundo me había hecho demasiado daño, y había aprendido a protegerme, a no crear expectativas, y entonces, con la misma valentía con la que lo había enfrentado la primera vez, le reveló lo que creía su mayor obstáculo, su mayor debilidad. «Nunca he estado con nadie, Santiago, en ningún sentido. Nunca me he entregado a un hombre». Se acercó aún más, su mirada desbordante de una ternura y un respeto que la hizo estremecer. Se detuvo a pocos centímetros de ella, pero no intentó tocarla, respetando su espacio, su miedo. «Camila, que nunca te hayas entregado a nadie no es una debilidad, es una prueba de tu inmensa fuerza, de tu inestimable valor. Y yo, si me lo permites, no quiero ser el primero en tocar tu cuerpo. Quiero, más que nada, ser el último en habitar tu corazón. Y para eso estoy dispuesto a esperar lo que sea necesario, a ganarme tu confianza día tras día, gesto tras gesto, hasta que te sientas lo suficientemente segura como para, quién sabe, dejarme entrar de verdad en tu vida». Tras el alta de Santiago, un silencio desconcertante se apoderó de la vida de Camila. Los días se convirtieron en semanas, y no había ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna flor, ninguna señal de que el hombre que le había declarado sus sentimientos con tanta pasión en los pasillos del hospital aún la recordara. La falta de contacto empezó a erosionar la pequeña esperanza que había brotado en su corazón. Intentó convencerse de que todo había sido solo una ilusión, el delirio de un paciente rico y necesitado que, de vuelta, en su mundo de poder y glamour, se había olvidado rápidamente de la enfermera silenciosa que lo había cuidado. «Fui una tonta completamente ingenua. ¿Cómo pude creer que alguien como él, un hombre que tenía el mundo a sus pies, pudiera estar realmente interesado en alguien como yo?» Se reprendía en silencio durante las largas y solitarias noches de trabajo, sintiendo que la vieja y familiar sensación de invisibilidad regresaba con toda su fuerza. La sonrisa, esa rara y preciosa sonrisa que él había logrado arrancarle, se ocultó una vez más tras la máscara de seriedad e indiferencia. La roca se estaba reconstruyendo, piedra por piedra, en un esfuerzo desesperado por proteger un corazón que una vez más se sentía al borde de la desilusión. Pero lo que Camila no sabía era que el silencio de Santiago no era olvido, sino preparación. No quería acercarse a ella con gestos vacíos ni promesas que pudieran sonar falsas. Quería que sus acciones hablaran más fuerte que cualquier palabra, y su primera gran acción estaba a punto de materializarse. Unos 2 meses después de su alta, una noticia inesperada sacudió los cimientos del Hospital Nacional de Emergencias Grau. Una carta oficial del propio Ministerio de Salud anunciaba que la institución había sido seleccionada para recibir una donación anónima y completa de $1 millón, destinados específicamente a la creación y modernización completa del ala de cuidados paliativos, un sector del hospital que siempre había estado descuidado y que operaba en condiciones extremadamente precarias. La noticia fue recibida con celebración e incredulidad por todo el personal del hospital, pero el detalle más sorprendente, que dejó a Camila completamente atónita, se encontraba al final del comunicado oficial. La donación, aunque anónima, se había hecho con una única e inusual condición:
que se registrara públicamente a nombre de Camila Quispe en reconocimiento a su dedicación, compasión y atención humanizada que representa los más altos ideales de la enfermería. Su nombre, antes solo susurrado en los pasillos, ahora se asociaba con el mayor acto de filantropía en la historia del hospital. No sabía qué pensar, qué sentir, pero en el fondo de su alma, una pequeña llama de esperanza insistía en reavivarse. Unos días después de que la noticia de la donación se extendiera por el hospital, convirtiendo a Camila en una celebridad reticente entre sus colegas, Santiago Vargas reapareció, pero esta vez no llegó, ni como paciente ni como el poderoso director ejecutivo de Vargas Global. Cruzó la puerta principal del hospital como cualquier otro visitante, vestido de forma informal, sin seguridad, sin la pompa y la arrogancia que alguna vez lo caracterizaron. Buscó a Camila y la encontró en la recién inaugurada y colorida sala de pediatría que ahora visitaba con frecuencia, sintiéndose de alguna manera parte de esa transformación. Al verlo allí, tan diferente, mucho más accesible, el corazón de Camila dio un vuelco. Santiago, susurró con la voz cargada de una emoción que no pudo ocultar. «Fui yo, Camila», dijo él, antes de que ella pudiera preguntar. «La donación fue la única manera que encontré para demostrarte, sin palabras, cuánto me impactaste, cuánto me transformaron tus valores. Y ahora», continuó, acercándose a ella con una tímida sonrisa, «ya no soy tu paciente, solo soy un voluntario más que se apuntó a leerles cuentos a los niños. Y, si aún me lo permites, también me gustaría ser tu pretendiente oficial». Sus palabras, la humildad de su gesto, la sinceridad de su mirada, derribaron los últimos muros del corazón de Camila. Las lágrimas que asomaron a sus ojos, esta vez, no eran de dolor ni miedo, sino de pura y desbordante alegría. «Santiago, yo no sé qué decir. Es el gesto más hermoso que alguien ha tenido por mí en toda mi vida», logró decir, entre sollozos de felicidad. Él le tomó las manos con suavidad. Su tacto firme y cálido le transmitió una seguridad que nunca antes había sentido. «Me sané, Camila. En ese tiempo que pasé lejos, no solo estaba organizando la donación, me estaba sanando de verdad. No solo mi cuerpo, que ya estaba bien, sino mi alma, que llevaba mucho tiempo enferma. Y tú, con tu silencio, tu fuerza, tu integridad, fuiste la medicina más poderosa y efectiva que he conocido». Camila sonrió, una sonrisa ahora plena, radiante, que iluminó todo su rostro y pareció contagiar el ambiente que la rodeaba. «Y tú, Santiago Vargas, fuiste el único hombre en mi vida que no intentó comprarme con dinero ni poder. Fuiste el único que, en cambio, simplemente me vio de verdad». Meses después, sus vidas habían encontrado un nuevo y armonioso ritmo. Santiago, fiel a su palabra, mantuvo el control de su imperio empresarial, pero con una perspectiva completamente nueva, más humana y con mayor conciencia social. Y, religiosamente, 2 tardes a la semana, se quitaba el traje de director ejecutivo y se ponía el delantal de voluntario en el Hospital Nacional de Emergencias Grau, donde les leía cuentos con voces divertidas a los niños de la sala de pediatría o simplemente charlaba con los pacientes solitarios de la sala de cuidados paliativos, la misma sala que él había ayudado a transformar. Livia, por su parte, con el apoyo y el ánimo de Santiago, se había especializado en atención humanizada y ahora coordinaba un nuevo e innovador programa de apoyo emocional para pacientes y sus familias. Un proyecto financiado íntegramente por la recién creada Fundación Vargas. Siguió siendo la enfermera dedicada y competente de siempre, pero Rocha se había convertido en un faro de empatía y esperanza. Su sonrisa, antes tan escasa, ahora una presencia constante y reconfortante en los pasillos del hospital.
El amor entre ellos florecía cada día, un amor construido no sobre grandes gestos o declaraciones extravagantes, sino sobre la base sólida de la admiración mutua, la complicidad y el profundo respeto por las trayectorias individuales de cada uno. Una tranquila tarde de sábado, tras un día de voluntariado en el hospital, Santiago llevó a Camila a dar un paseo por el parque de la reserva, con sus fuentes danzantes y jardines impecables. Mientras caminaban de la mano por un pasillo de árboles que formaban un silencioso túnel verde, él se detuvo, se giró hacia ella y sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su abrigo. El corazón de Camila dio un vuelco, una mezcla de anticipación y un ligero temor. Abrió la caja, revelando un anillo de desconcertante sencillez y elegancia, sin ostentosos diamantes ni piedras preciosas, solo un diseño delicado y atemporal. Camila, mi amada Camila, comenzó con la voz entrecortada por la emoción, nunca te he regalado flores, porque he aprendido de ti que la belleza más duradera no se encuentra en las cosas que se marchitan. Nunca te he invitado a cenas caras y extravagantes, porque he descubierto que el mejor sabor se encuentra en la sencillez de una conversación sincera. Nunca he intentado impresionarte con mi riqueza, porque me has enseñado que el verdadero valor de un hombre no se encuentra en su cuenta bancaria. Pero hoy quiero darte lo único que realmente importa, lo único que tengo y es más preciado. Quiero darte mi nombre, mi tiempo, mi respeto, mi lealtad. Quiero darte mi vida entera para que podamos construir la nuestra juntos. Las lágrimas rodaron por el rostro de Camila, pero eran lágrimas de una felicidad tan completa y serena que parecieron lavar su alma de todo el dolor y la soledad del pasado. Santiago susurró con la voz temblorosa de emoción: no tienes que darme nada de eso, porque ya me has dado lo que nunca tuve en mi vida, lo que ni siquiera sabía que era posible encontrar. Me has dado la paz. Y con un beso que selló todas las promesas del mundo, dijo el sí que uniría para siempre al hombre que lo tenía todo y a la mujer que le había enseñado el verdadero valor de cada cosa.